Los coches son los peores productos que existen en cuanto a lo que se refiere a nuestra privacidad, según un reciente estudio de la Fundación Mozilla. Microsoft concluye que la clave criptográfica utilizada por el grupo chino Storm 0558 quedó expuesta en un volcado de memoria en un entorno de depuración al que los cibercriminales pudieron acceder al comprometer la cuenta de uno de sus ingenieros. Nueva ocasión para seguir aprendiendo e informándose sobre temas de ciberseguridad en esta nueva entrega de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publicamos este episodio el 21 de septiembre de 2023, episodio número 106. Yo soy Martín Vigo. No está conmigo Alexis Porros, que, sigue de viaje, pero aún así ha buscado el hueco para grabar y seguir adelante de manera conjunta con nuestra misión, de manteneros informados. Así que no estamos grabando a la vez, pero él aún así preparó su noticia. Hola Alexis, ¿qué tal? Muy buenas Martín, pues aquí estamos de nuevo de vuelta con muchas ganas, aunque estamos un poquito aquí entre el on and off de vacaciones extendidas así que con el horario de aquí para allá que voy que vengo, pues nada, no nos fue posible conectar en directo esta semana, pero igualmente no os preocupéis, queridos oyentes, traemos un episodio de lo más calentito, vais a ver, así que quedaos hasta el final para escucharlo. Y para no enrollarme mucho, como siempre al principio, comentaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales más populares, donde nos podéis encontrar como Tierra de Hackers o @Tierra de Hackers. Os invitamos a suscribiros a Tierra de Hackers en cualquiera que sea vuestra plataforma de podcast favorita. Ahí estamos. Y también sois más que bienvenidos a nuestro canal de Discord, al que podéis acceder vía tierradehackers.com/Discord. Muy bien, pues yo de novedades contaros algo que tenía muchas ganas de contaros, y es que he preparado un curso de ciberseguridad para desarrolladores web. Está centrado sobre todo para gente que todavía no tiene conocimientos profundos sobre ciberseguridad, especialmente en el ambiente web. Así que si eres un desarrollador y estás interesado, voy a estar dando un curso presencial en Barcelona, eso sí en inglés, para que también gente internacional pueda asistir, el 7 y el 8 de noviembre, de 5 de la tarde a 9 de la noche, por si trabajas, que así también sea compatible. Insisto, curso de ciberseguridad para desarrolladores web. He hecho un partnership ahí con Barcelona Code School y iTrainSec, y la verdad tengo mucha ilusión de empezar a dar este curso, que le estoy metiendo muchas horas, y además ya os digo que es un curso presencial, que es como realmente a mí me gusta hacer estas cosas. Si queréis más información, podéis ir a tierradehackers.com/websecurity, en inglés. tierradehackers.com/websecurity. Y ya nos vamos a dar las gracias, como siempre, a nuestros mecenas de Patreon. Por cierto, antes de nada, os dejo también el enlace en las notas del episodio, que sé que así es mucho más cómodo. Gracias JSBP Prif, que se ha unido a nuestra familia de Patreon, te lo agradecemos un montón, y a nuestro sponsor Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad con una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad, fundada en Silicon Valley y que está buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Contratan en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web, monad.com, y mandarles vuestro currículum a tierradehackers@monad.com. Vamos ya para adelante con la noticia. Hablemos de coches, hablemos de privacidad. Probablemente no vaya a ser una sorpresa para nadie esta noticia, pero a la vez conviene que profundicemos en el tema para ser conscientes de hasta qué punto llega esto. Un reciente, más que artículo, estudio de Mozilla, la fundación detrás de proyectos como el navegador Firefox, lleva como título lo siguiente: es oficial, los coches son la peor categoría de producto que hemos revisado en cuanto a privacidad. Dicho de otra manera, en el mundo de los SmartThings que vivimos, los coches es lo que más invade nuestra privacidad. Cuando me topé con este artículo sabía que os lo quería traer porque es uno de esos temas que llevan rondándome la cabeza hace un par de años ya. Yo nunca he tenido un coche en propiedad, la verdad, siempre he usado el de los demás. Pero en algún momento sé que me tocará comprarme uno.
Por un lado, ya, digamos, tengo el dilema de si ir a por un coche puramente eléctrico o si todavía es pronto para ello, sobre todo hablando que ahora vivo en España y que la infraestructura de cargadores y todo esto pues no está tan desarrollada como, por ejemplo, en San Francisco, donde vivía antes. Pero sin duda lo que más me preocupa, con diferencia, es mi privacidad. Quiero decir, pensemos en un coche eléctrico, en el coche eléctrico por excelencia, el Tesla, ¿no? Cámaras por todos lados, coordenadas GPS que no solo te indican a dónde ir, sino que se suben a la nube, información sobre cómo, cuándo y dónde conduces para entrenar y mejorar sus algoritmos. Necesitas una cuenta online con todos tus datos personales, se conecta a tu móvil y, bueno, un largo etcétera de preocupaciones en torno a la privacidad. Hemos pasado de coches tontos a demasiado listos, en mi opinión. Y ojo, entiendo que en parte esto es necesario para tener los coches avanzados que tenemos hoy en día. Es inevitable, ¿no?, para obtener coches autónomos que se graben miles y miles de horas conduciendo. Necesitamos métricas de cuantos más conductores mejor, para hacer nuestros mapas mejores. Queremos saber dónde hay tráfico y cuánto tardo en llegar a un destino, y eso requiere saber cuántos automóviles están parados en cierto punto, es decir, los móviles, una vez más. No sé, quiero decir que yo quiero esos avances, pero no quiero ser parte de los datos agregados. No quiero que pase lo que ha pasado con las televisiones, por ejemplo, producto en el que ya es prácticamente imposible encontrar un televisor que no sea inteligente y esté conectado a Internet. No quiero eso. Quiero un televisor con 4K sin tener que tener una cuenta de Samsung. Vale Netflix, pero bueno, que sea opción mía si quiero Netflix o no. Pero es que ahora una tele de estas de 4K inteligentes ya requiere que tengas cuentas, tienes que estar aceptando las cookies todo el rato en la televisión. O sea, quiero poder ver series sin que tenga que estar conectado a Internet. Me gustaría que la televisión por cable no fuese la única opción, sino que analógicamente, todavía por antenas, hubiese emisoras suficientes para poder ver la tele si no quieres conectarlo a Internet. Quiero básicamente que siga habiendo alternativas para los que no queremos renunciar a nuestra privacidad para usar objetos indispensables en el día a día. Pero bueno, volvamos al artículo de Mozilla, o como decía, más bien su investigación, y veamos qué nos cuentan. Han revisado 25 marcas de coches o fabricantes, que no es poco, y han hecho una tabla con varios red flags o cosas que causan preocupación y han categorizado de esta manera a todos los fabricantes de coches. Son estas. ¿Cómo se utilizan los datos personales que están recolectando? Por ejemplo, si recolectan más de lo estrictamente necesario, si venden esos datos a terceros, etcétera. Ya me entendéis. Luego, ¿qué capacidad tienen los usuarios, con usuarios me refiero a clientes, evidentemente, para controlar esos datos? Es decir, ¿tienen la posibilidad los clientes de pedir que no se recolecten? La posibilidad de que se borren, por ejemplo, si se han recolectado, yo qué sé, pues vendes el coche ya a otra persona, pues deberías poder pedirle al fabricante, oye, todos mis datos que habéis recolectado, elimínalos. También si la política dice que se almacenan demasiado tiempo o más del necesario, que a veces pues la política de privacidad te pone que se va a almacenar de manera infinita, no, pero sabes, no hay en plan 2-3 años y luego lo borramos. Luego también evalúan la marca por reputación y aquí se evalúa cuál es el historial de ese fabricante en cuanto a incidentes de seguridad y protección de datos. Por ejemplo, pues si ese fabricante ha sufrido alguna brecha de seguridad o fuga de datos. Un cuarto punto en el que evalúan es la seguridad. Aquí Mozilla desarrolló una lista de requerimientos mínimos de seguridad que todo fabricante debería cumplir. Y ojo, requerimientos mínimos. Hablemos de lo basiquísimo para poder tomarse la empresa en serio, por así decirlo. Si el fabricante ni cumple con los mínimos estipulados, entonces recibe este red flag. Y luego, por último, inteligencia artificial. El uso de esta tecnología, pero digamos de tecnologías cuestionables. Si bien Mozilla no usa esto para, digamos, poner el red flag a la mala reputación, este factor no entra para puntuar, digamos, negativamente, pero sí lo ponen porque es
aún así una preocupación. Sobre todo, insisto, cuando se trata de el uso de algoritmos de inteligencia artificial cuestionables. Ok, pues ya tenemos nuestro objetivo: evaluar fabricantes de coches en torno a la protección de la privacidad de sus clientes. Tenemos un muestreo, 25 marcas de coches, y tenemos el baremo con el que vamos a medirlos: uso de nuestros datos, control sobre nuestros datos, reputación, seguridad e inteligencia artificial. Prácticamente todos los fabricantes puntuaron entre mal y muy mal, siendo Tesla el peor, como me temía. Hay que aquí incidir, o para ser justos, que Tesla es el peor si tenemos en cuenta el factor de la inteligencia artificial, que en realidad no puntúa para nuestro objetivo. Si no tuviéramos en cuenta eso, Tesla está entre los peores fabricantes, pero junto con Hyundai, Kia, Honda, Mercedes, Ford, Volkswagen, Toyota y muchos otros. Pero más que quedarnos en la lista, profundicemos un poco en los hallazgos de Mozilla. Por ejemplo, Tesla ha puntuado muy mal, como decía, dado que el uso de su inteligencia artificial para conducción autónoma es usado por muchos conductores ya, y su uso está relacionado con 17 muertes y 736 accidentes. Por tanto, Mozilla lo evalúa como una inteligencia artificial poco fiable y peligrosa. Luego, ningún fabricante cumple con las expectativas mínimas, insisto, del lenguaje legal que Mozilla espera ver en los términos del servicio. Pero comenta que Hyundai se lleva la palma, ya que su política de privacidad dice no solo que cumplirán con cualquier requisito legal por parte de un juez que pida, por ejemplo, que se le entreguen los datos de un cliente, sino que añaden que también cumplirán con las peticiones informales por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, evidentemente, en un Estado de Derecho, como puede ser, por ejemplo, España o cualquier país en el que vivas, querido oyente, porque entiendo que no tenemos oyentes en Corea del Norte, si un juez exige, pues yo qué sé, en una investigación, me pongo lo más duro, pues sospecha de terrorismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad pues van a un juez a pedir una orden judicial que les permita obtener datos de esa persona, y entonces pueden ir al fabricante, porque saben que tiene ese coche, y pedirle toda su información, pues por dónde se mueve, a qué horas, pues todos los datos que se recolecten, ¿no? Pero con una orden judicial. Pues Hyundai dice que también lo va a entregar sin orden judicial. Es decir, no quiero decir que voy yo y pido tus datos y me lo den, pero no hace falta una orden judicial. Con que un cuerpo policial le diga, oye, pásame información de Manolo, va y se lo manda, sin más. Pero claro, esto es un problema, porque no hay ni que justificarlo. Otro punto a tener en cuenta, o conclusión a la que llegó Mozilla, es que todos los fabricantes, a excepción de Tesla, Renault y Dacia, han firmado el documento Lista de Principios para la Protección de los Consumidores, que fue creado por el grupo industrial automovilístico americano Alliance for Automotive Innovation. Bueno, esto es básicamente una lista de principios que incluye, de hecho, muy buenos requisitos en torno a la privacidad, pero que, según Mozilla, y a pesar de que lo firmaron todos, los cumplen exactamente 0 fabricantes. 0 de los que lo han firmado. O sea, yo flipo. Ya no es que abusen de la privacidad de sus clientes, sino que aún por encima les engañan directamente con marketing fraudulento. O sea, no, nosotros ya hemos firmado esto. Bueno, otra cosa, le he dado aquí un golpe al micrófono, otra cosa es que lo cumplamos, ¿sabes? Pero firmarlo hemos firmado. Y si creéis que esto que os estoy contando no es para tanto, dejadme que os lea lo que recolecta un fabricante como Nissan, por ejemplo, según su política de privacidad, que os dejo en las notas del episodio para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. A ver si soy capaz de decirlo de una sola vez. Cojo aire.
Nombre, dirección de correo electrónico, números de teléfono, dirección postal, geolocalización, código postal, edad, fecha de nacimiento, número de carnet de conducir, número de identificación nacional, estado de ciudadanía en el país, estado migratorio, raza, país de nacimiento, creencias religiosas o filosóficas, orientación sexual, actividad sexual, geolocalización precisa, datos de diagnóstico de salud e información genética, número de seguridad social como empleado, información de servicio o garantía de vehículos, empleo de información relacionada, como el número de identificación del empleado, números de identificación nacional o estatal, e información de dependientes por la administración de ciertos beneficios o programas de empleados, inferencias derivadas de cualquier dato personal recopilado para crear un perfil sobre el consumidor que refleje las preferencias, características, tendencias psicológicas, predisposiciones, comportamientos, actitudes, inteligencia, habilidades y aptitudes del consumidor, número de identificación del vehículo, información de geolocalización y navegación, información de velocidad y distancia, hábitos y estilo de conducción, información de gestión de uso de la batería, historial de carga de la batería, información del deterioro de la batería, funciones del sistema eléctrico, códigos de problema de diagnóstico, condiciones de mantenimiento, información de versión del software, uso del vehículo y cualquier servicio correspondiente, sitios web, aplicaciones móviles inteligentes, información del estado del vehículo, información sobre cerraduras de puertas, puertas abiertas, estado del motor, datos sobre accidentes que involucren el vehículo, la dirección desde la cual fue impactado el vehículo y cuáles airbags se desplegaron. Orientación sexual, actividad sexual e información genética. De todo esto que os he contado, insisto, os dejo en las notas del episodio el enlace a la política de privacidad de Nissan, orientación sexual, actividad sexual e información genética. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿cómo que están recolectando eso? ¿O cómo que por lo menos se dan el derecho, ¿no? La libertad. Te invitan a que aceptes eso cuando compras un coche de ellos. A ver, todos cuando éramos jóvenes y no teníamos para pagar un alquiler de un piso y vivíamos con nuestros padres, pues a veces utilizábamos los coches para esto, ¿no? Pero es que no sé, yo flipo, la verdad. Pero dijimos que había 3 de los 25 fabricantes de coches que ni siquiera firmaron esto: Tesla, Renault y Dacia. Aquí sucede algo muy interesante. Bueno, que no lo haya firmado Tesla no me sorprende, porque evidentemente es el que más recolecta de todo. En cierto modo, no quiero ser un Tesla hater o ir a lo fácil, pues si están intentando hacer un algoritmo para que el coche se conduzca solo, yo entiendo que haya que recolectar información. Por eso digo que en parte no me sorprende que no hayan firmado. Pero ¿qué pasa con Renault y Dacia? Y esto es muy, muy interesante. Dacia realmente es parte de Renault. Probablemente muchos, sobre todo oyentes en Latinoamérica, pues no conocían la marca Dacia, pero Renault sí. Y Renault es un fabricante de coches que solo vende en Europa. Por tanto, no solo no ha firmado este acuerdo, porque evidentemente es un acuerdo de Estados Unidos, pero lo destaco porque Renault y Dacia, según Mochila, son los, no digo los mejores, sino los menos malos en cuanto a invasión de privacidad. ¿Y sabéis por qué, queridos oyentes? Por el GDPR. Y yo aquí me siento orgulloso de Europa. No quiero decir que un Renault y un Dacia no recolecten información, pero tenemos la clara prueba aquí de que la legislación en temas de protección de datos funciona, de que en Europa somos los que leyes más robustas y severas tenemos a nivel mundial. Y es precisamente por eso que Renault y Dacia son los fabricantes que mejor puntuaron entre los 25 que analizó Mochila, porque no venden fuera de Europa y por tanto tienen que estar a merced de la legislación europea en términos de privacidad. ¡Hola Europa! Si bien las consecuencias, ¿no?, de estos abusos a nuestra privacidad, porque recolectan información, como os he comentado en Nissan, pueden ser obvios, me ha gustado otro post que me encontré de Mochila, indagando un poquito más, que se centraba precisamente en esto, ¿no? Vale, sabemos que se recolecta de todo, pero ¿qué puede pasar? Pues mira, un número de cosas, según ellos. Una es que se recolecta demasiada... Una cosa es recolectar demasiada información. Otra peor es información que no necesitas para nada, como el material genético o actividad sexual.
Pero otra ya es llegar a nivel creepy, ¿no? Como la que os estaba diciendo ahora. Y que sepáis que lo de información genética y material genético, que son ambos, ¿no? Porque material es ir a coger muestras, pero información, pues si tú mandas a, yo qué sé, 23andMe tu información genética, pues ellos se la pueden comprar, si es que se vendiese, ¿eh? Que bueno, eso es tema médico y en tal. Pero es lo que digo, no solo Nissan, General Motors, Chevrolet, Kia, también son fabricantes que en su política de privacidad tienen esto. Además, yo me pregunto, porque una cosa es el por qué recolectan esto, pero sería interesante también saber el cómo, ¿no? Como decía. Bueno, otro punto al que llega Mochila es que abrimos una nueva era de cibercrimen. Tenemos que fabricantes de coches recolectan información a nivel de llevarse las manos a la cabeza. Pero por otro lado, tenemos que ninguno cumple con las mínimas expectativas de seguridad. Entonces, todos los conductores corremos peligros de que toda esa información caiga en manos de ciberdelincuentes y se use para fraude y extorsión. Es que es un cóctel explosivo. Por un lado, recolectas absolutamente de todo y por otro, no me lo proteges. Ya no hablamos de que el fabricante vaya a usarlo, venderlo, sino que si no tiene una mínima seguridad, entonces cualquier otro puede venir a robárselo. Por otro lado, también el problema del espionaje masivo. No solo el coche, al igual que un móvil, nos geolocaliza en todo momento dónde estamos y a dónde vamos, sino que también hemos visto que varios fabricantes están dispuestos a ceder esa información a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin orden judicial o al menos un motivo justificado. Con que lo pida alguien que lo puede pedir, ya les vale. Y ese es el baremo que hay por parte de varios fabricantes para entregar nuestra información, lo cual pues abre las puertas a espionaje masivo. Luego también tenemos el problema de los hackeos, como dice la famosa ley del gran Mikko Hyppönen, y es el título de su libro, Si es inteligente, es vulnerable. Me encanta. No podría estar más de acuerdo y es lo que sucede con el automóvil. Hoy en día estos coches los controlas desde una aplicación móvil, abrir las puertas, encenderlo, poner el aire acondicionado, subir el volumen de la radio. Luego tenemos también cosas como las llaves digitales de BMW que puedes, pues, por ejemplo, compartir con gente para que, por ejemplo, un amigo tuyo que quiere usar tu coche no le tengas que ir a entregar las llaves físicamente, sino que con que se instale la app, tú le das acceso y ya puede usar tu coche. Luego, funcionalidades como Geofence, que alertan pues cuando el coche sale de una zona específica y, bueno, teóricamente sirven para, digamos, controlar pues qué hacen tus hijos con tu coche, ¿no? Pero que puede ser usado también por personas celosas para tener controladas a sus parejas o, peor aún, personas con órdenes de alejamiento que quieren estar vigilando y monitorizando a sus parejas. Tenemos también el control de los fabricantes sobre tus pertenencias. Porque hace unos meses Ford mandó una patente para ser aprobada en la que podrían bloquear tu coche remotamente si no pagas a tiempo un coche que hayas comprado a plazos. Podrían directamente dejarte sin coche a su gusto y preferencia, con que, por ejemplo, te retrases un solo día en el pago, ¡pum!, coche bloqueado a distancia. Pero esto va más allá. La patente habla de que el coche podría no solo bloquearse, sino, flipa en colores, conducirse automáticamente y de manera autónoma a un almacén de Ford, o si no tiene suficiente valor de mercado el coche ya, directamente a un desguace. ¿Pero qué me estás contando? O sea, me retraso un día en el pago del coche y el coche se me pira al desguace a suicidarse. Me quedo loco. Esto en la patente de Ford, ¿eh? Pero es que no para aquí esto, señores, que la patente dice también que podrá grabarte continuamente mientras conduces para detectar, y cito textualmente, comportamientos inadecuados que el propietario del vehículo pueda hacer contra el vehículo si se retrasan los pagos. O sea, ya en el momento que te retrasas empiezo a grabarte en todo momento en tu coche. Pero la patente también habla de lo que yo denominaría directamente extorsión, como controlar el sistema de audio para emitir una grabación constante recordándote que pagues. En plan, vas escuchando música y cada 2x3, paga, cabrón, paga.
Es que es el cobrador del frac llega a tu vehículo a través de la radio, chavales. Esto ya es que es increíble. Yo de verdad que os doy las gracias por ser oyentes de este podcast y que tenga sentido dedicarle tantas horas que le dedicamos a Alexis y yo, porque es por momentos como estos que vale la pena todo. La de cosas que he llegado a ver preparando semana a semana el episodio. Es que es increíble. De verdad que no somos conscientes al mundo que nos dirigimos. En fin, como puse hace unos días en redes sociales, esta semana pues fui invitado por parte de Europol y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas a una mesa redonda para debatir sobre la inteligencia artificial y cómo afecta a nuestros datos y a nuestros datos personales y a nuestra privacidad. Tuve la ocasión de preguntarle al gran Mikko Hyppönen, que estaba allí, de hecho me firmó un libro, y de hecho me llegó a prometer que para el año, cuando hagamos B-Sides Barcelona, vendría como keynote speaker, lo digo aquí, y me lo firmó, que aparte puse una fotillo por ahí. Yo le hice una pregunta y le pregunté específicamente, porque había preparado esta noticia, porque él hablaba de los peligros de los dispositivos inteligentes, ¿no? Como decía antes, por su famosa ley de si es inteligente es vulnerable. Y yo me centré un poco más en la privacidad, ya que la conferencia iba de eso. Y le preguntaba cómo podíamos hacer, porque el problema que yo tengo es, yo soy una persona que valora muchísimo mi privacidad y hago muchísimas cosas, como ya os he contado muchas veces, para preservar mi privacidad. Pues utilizo datos falsos, emails únicos, tengo diferentes números de teléfono, hago muchas cosas más que no quiero ni comentar aquí. Pero claro, yo por otro lado, yo quiero tener un coche que sea capaz de conducirse solo. Yo quiero poder ver Netflix. Entonces me encuentro en que hay tecnologías que quiero, pero que es inevitable que para que funcionen o para que se desarrollen incluso, tengamos que previamente ceder nuestra privacidad para que llegue a eso. Por ejemplo, el claro ejemplo, los coches autónomos. Es que tenemos que cederles la información de cuando conducimos, la visión de las cámaras, para mejorar los mapas y que los coches puedan realmente algún día llegar a ser autónomos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos estar en un mundo donde la tecnología avanza, pero no a coste de nuestra privacidad, no como moneda de pago nuestros datos personales? Y su respuesta fue bastante desoladora. Tampoco me la esperaba diferente, pero me dijo: pues no tengo una buena respuesta para ti. Y me dijo una frase que me gustó mucho, que dijo: nuestra generación pasará a la historia como los primeros en los que renegamos de nuestra privacidad para avanzar tecnológicamente. Y con esto, con esa reflexión, doy paso a mi querido Alexis. Alexis, adelante. Me has dejado los pelos de punta, Martín, así que los coches modernos son los que peor tratan nuestra privacidad como consumidores. ¿Quién lo hubiera dicho? Uno pudiera haber pensado que, los teléfonos móviles son los peores en este aspecto, básicamente porque casi cada persona en el planeta tiene un teléfono móvil y es un gran abanico de usuarios que es muy jugoso para las empresas de telefonía móvil. Y ya hemos visto más de una noticia como desarrolladores de aplicaciones móviles, como sobre todo las aplicaciones del tiempo y similares, y de algunos juegos en concreto, recopilan información de usuarios móviles y, venden toda esta información a otras empresas por mucho dinero y a nosotros nada, no nos dan nada, ni un rábano. Inicialmente, conforme ibas mencionando la noticia, tenía en mente que no solo tenemos a los fabricantes de vehículos que pueden recopilar esta información, cuyo caso más obvio, como comentas, es el Tesla, pero también hay aplicaciones de terceros, como todo el tema de entretenimiento y aplicaciones instaladas en los vehículos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser Tesla, muchos otros vehículos permiten instalar aplicaciones de terceros, entretenimiento y similares. Pero en otros casos un poco menos directos, que se me estaba ocurriendo el tema, está en las empresas de alquiler como Zipcar o similares, que incluyen un dispositivo para controlar el coche de forma remota,
Es decir, abrir y cerrar puertas, apagar y encender el motor, detalles de diagnóstico, ubicación del vehículo y que pueden recopilar información del usuario, ¿no? También. Y por comentar otro caso que me parece también muy interesante y que también puede pasar un poquito desapercibido y que hemos comentado en algún otro episodio, pero ya llevamos tantos que ya no me acuerdo, pero bueno, el tema era de las empresas de seguros de coches que comentábamos que te dan un descuento si instalas uno de sus dispositivos en tu coche. Estos dispositivos normalmente van conectados al puerto OBD2, que es de diagnóstico del vehículo, y también incorporan una conexión a Internet para enviar los datos recopilados de la conducción y, bueno, de nuevo abuso a nuestra privacidad como usuarios de vehículos, en este caso como usuarios o clientes de este seguro de automóvil. Pero después de saber todos los detalles sobre los datos que los automóviles recopilan, me he quedado sin palabras, como digo. Es increíble. No sabía que los fabricantes de coches recopilaran tantos datos distintos de cada usuario, incluso el ADN. ¿Pero para qué necesitan eso? A ver, en el futuro igual se me ocurre un escenario tipo guerra en el que los soldados van conectados a vehículos como en la película Matrix, ¿no? Ahí por detrás, por el cogote. Y igual ahí tendría algo sentido, ¿no? Que el fabricante supiera el grupo sanguíneo por si necesita proporcionar sangre perdida al soldado, por el tema de estar conectado de forma, no sé, metálica, pero en conexión con tu cuerpo, con tu interior, con tu sangre y tal. Y bueno, y si se pierde sangre del soldado, pues que te proporcionen la que sea correcta en función de tu tipo de sangre. Y esto es una idea un poco estratosférica, podríamos decirlo, pero de ahí a nosotros, a los usuarios civiles que necesiten saber nuestro ADN, la verdad es que nos lo expliquen, ¿no? Pues nada, en cualquier caso, lo que sí que necesitamos es que más organizaciones indaguen en estos aspectos, porque como consumidores nosotros, yo creo que todos damos por sentado muchos temas de privacidad y confiamos demasiado en la buena fe de las empresas. Y ya hemos visto más de una vez que las empresas no siempre buscan hacer lo mejor para nosotros, para los usuarios, sino normalmente lo que beneficie más a su negocio, incluso si eso requiere sacrificar la privacidad de sus usuarios. No estoy diciendo que todas las empresas sean malas, con malas intenciones, pero sí que miran por sus intereses y no por el interés de un bienestar común, digamos, ¿no? Por el bienestar de sus clientes, que es lo que deberían hacer si quieren seguir teniendo esa reincidencia de un cliente contento y satisfecho. Pero bueno, aquí no hablamos de negocios, hablamos de ciberseguridad. Y nada, igual un poquito relacionado con esto sería también, igual que hubieran más leyes, pero bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y gente curiosa, como digo, como los de la Fundación Mozilla, esta organización que acaba de hacer este análisis de privacidad de los datos que recopilan los vehículos. Un aplauso a ellos por hacer este estudio, la verdad. Muchas gracias, Mozilla. Y nada, ya sin más, seguimos, pasamos a la siguiente noticia, que es un follow-up, una continuación de una noticia que, no sé si os acordáis, pero en el episodio 103 cubrimos el incidente de seguridad en el que Microsoft publicó el 11 de julio que el grupo APT chino Storm 0558 había robado una clave criptográfica de firmado digital de tokens de autenticación de usuario consumidor, una clave llamada MSA Key, del inglés Microsoft Account Key, y que la habían utilizado para forjar tokens de autenticación contra usuarios empresariales en Outlook Web Access y Outlook.com, y así poder acceder a los correos electrónicos de 25 organizaciones, incluidas múltiples agencias gubernamentales de Estados Unidos. Cuando la noticia se hizo pública, Microsoft todavía no sabía cómo los cibercriminales comprometieron dicha clave criptográfica, la clave MSA, ni cómo pudieron utilizar esta clave de usuario consumidor para acceder a sistemas de usuarios empresariales. Pues el miércoles de la semana pasada, Microsoft publicó los detalles del análisis forense que han llevado a cabo y es lo que os voy a comentar en este episodio como
seguimiento o follow-up de la noticia que cubrimos en el 103. Voy a comentar un poquito el tema de las claves criptográficas, que Microsoft ha dado algunos detalles que me parecen interesantes mencionarlos para que tengamos un poco de contexto sobre lo que son. Ya comenté cuando surgieron los detalles iniciales de la noticia que el grupo de cibercriminales comprometió una clave criptográfica de firmado digital de tokens de autenticación, conocida como MSA Key, ¿no? Pues bien, estas claves son muy importantes si se mantienen en un entorno de producción seguro y aislado del resto de la red corporativa de Microsoft. Aislado, con esto me refiero air-gapped, ¿no? Como se le conoce en temas de redes, networking y ciberseguridad, ¿no? El acceso a este entorno y por ende a estas claves criptográficas solo se proporciona a empleados que han superado un análisis exhaustivo de su pasado, lo que en inglés se llama un background check, en el que investigan el historial criminal, hacen un perfil psicológico, investigan relaciones con vecinos, familiares y amigos, entre otros temas. Vamos, que te intentan averiguar si vas a ser una buena persona trabajando para ellos o no. O sea, eso es lo primero que se necesita, pasar este análisis exhaustivo. No solo esto, sino que solo se puede acceder a través de cuentas dedicadas. Con eso Microsoft se refiere a cuentas diferentes a las de su entorno corporativo y solo se puede acceder a este entorno desde sistemas dedicados, protegidos y utilizando tokens, hardware para autenticación de doble factor. Vamos, con estos 4 requisitos la seguridad parece bastante elevada para acceder a este entorno de producción donde se mantienen estas claves criptográficas. Incluso para securizar más este entorno, sistemas de correo electrónico, videoconferencia, acceso a web y otras herramientas colaborativas no están disponibles, están baneadas para de esta forma evitar vectores de ataque típicos, ¿no? Como vemos siempre en casi todas las noticias que cubrimos, como malware, de drive-by download o ataques de phishing. Y no solo esto, sino que también limitan el acceso a sistemas y datos en base a políticas que ellos denominan, que se conoce comúnmente como Just in Time y Just Enough Access. Básicamente esto significa dar acceso solo de forma temporal, cuando se necesite y solo a quien lo necesite. Además, según Microsoft, este entorno está segmentado del resto de su red empresarial, donde sus trabajadores tienen acceso a email y otras herramientas corporativas, como digo. En resumen, este entorno de producción que tiene las claves criptográficas está muy aislado, no tiene herramientas que no sean necesarias y luego Microsoft tiene su entorno corporativo, como todas las empresas, en el que se puede utilizar de todo, ¿no? Microsoft considera la red corporativa como una red de mayor riesgo que la de producción, obviamente, ¿no? Porque ahí sus empleados pueden utilizar herramientas empresariales como email, videoconferencia, web y aplicaciones de colaboración y, por tanto, tienen una política en la que definen que las claves criptográficas utilizadas en tokens de autenticación, como las que el grupo cibercriminal chino comprometió recientemente, no deberían salir del entorno aislado de producción. Entonces nos viene la pregunta, ¿cómo es que la clave criptográfica pudo ser comprometida? ¿Significa esto que los chinos se metieron hasta en la cocina y llegaron al entorno de producción donde están estas claves? Se va poniendo interesante el tema. Pues, según Microsoft, en abril de 2021, un fallo en el sistema de firma digital de tokens de autenticación de usuario-consumidor provocó un volcado de memoria automatizado, lo que se conoce como un crash dump. Ok, hasta aquí dices, bueno, esto es normal. Los volcados de memoria los utilizan los administradores de sistemas, desarrolladores de software y analistas de seguridad para determinar cuál fue el fallo asociado con este crash, el fallo que creó este volcado de memoria y así poderlo arreglar. Y así es como lo hace normalmente Microsoft. Por eso necesita estos volcados de memoria para ver, oye, ¿qué ha pasado aquí? Necesito un poco mirar las trazas, el stack trace y debugar, depurar y arreglar el fallo.
Aunque siendo una empresa tan grande, Microsoft aplica medidas de seguridad adicional para limitar y proteger la información confidencial que los crash dump contienen. Bueno, ¿y esto cómo lo hace Microsoft? Pues según ellos, dicen que por una parte, sus sistemas están diseñados de tal forma que cuando se produce un volcado de memoria debido a un fallo en el sistema, estos no contienen claves criptográficas. Es decir, al igual que tenemos rutinas de sanitización de datos de usuario de entrada y salida en aplicaciones web para evitar temas de inyección como SQL Injection, Cross-Site Scripting y similares, Microsoft implementa rutinas de sanitización de datos de entrada y salida creados por sistemas o programas, no por usuarios, como es en el caso de la web y del SQL Injection o Cross-Site Scripting. Y en este caso, estos datos de entrada y salida son los crash dumps, volcados de memoria y también otros logs de sistemas y aplicaciones. Según comenta Microsoft, la clave criptográfica se coló en el volcado de memoria debido a una condición de carrera o race condition en inglés. Ya hemos comentado en otros episodios lo que esto significa, pero para refrescar un poquito la memoria, un ejemplo es el escenario en el que se asigna un valor a una variable que pudiera ser el volcado de memoria. Y también se comprueba su contenido, que sería la búsqueda de datos como claves criptográficas. ¿Ok? Tenemos estas dos acciones, asignación de datos a una variable y comprobación de los datos de esta variable. Pues, ¿qué es lo que pasa en una condición de carrera? En este caso, probablemente, en el caso concreto de Microsoft, se hizo la comprobación antes de que el contenido de volcado de memoria se asignara a la variable que se analizaba en busca de información confidencial. Y por lo tanto, obviamente la clave criptográfica no se encontró en el contenido de la variable cuando la rutina de sanitización analizó dicha variable y así entonces es como se coló. Ok. Vale, entonces me estás diciendo, Alexis, que los chinos se colaron en este entorno de producción y pudieron hacerse con este volcado de memoria que tenía la clave criptográfica. Pues por ahí va el tema, pero os sigo explicando. Posteriormente, y como suele hacer Microsoft en el análisis y resolución de problemas, este dump se trasladó del entorno aislado de producción súper seguro, nivel súper militar extremo, a un entorno de depuración corporativo con conexión a Internet. Microsoft tiene otro sistema que escanea todos los volcados de memoria que se mueven a este entorno de depuración en busca de datos confidenciales como claves criptográficas. Entonces, tienen una medida adicional de que, oye, si se mueve algún tipo de dato como volcados de memoria o logs a este entorno de depuración que tiene menos seguridad que el entorno de producción y que además está conectado a Internet, oye, vamos a implementar algo, una rutina de escaneo para asegurarnos de que no están estos datos confidenciales aquí en este entorno un poco menos seguro que se puedan comprometer. Pues en este caso, tachán, una vez más, los sistemas de Microsoft fallaron en identificar esta clave criptográfica. Ok, entonces me estás diciendo, Alexis, que no entraron hasta el entorno de producción, que es mucho más difícil meterse por todos esos requisitos, ¿no? que se necesitan, y que se colaron en este entorno de depuración y consiguieron el volcado de memoria. Sí, señor, algo así, pero os voy a contar más porque cómo es que se colaron en ese entorno de depuración. Pues según Microsoft, estos cibercriminales comprometieron la cuenta de uno de sus ingenieros. Y esta cuenta, atención, ¿qué os imagináis? Se escucha redoble de tambores. Brrr, ¡bingo! Esta cuenta tenía acceso al entorno de depuración donde se encontraba el volcado de memoria de abril de 2021 que contenía la clave de firmado o esta MSA key de usuario consumidor que permitió a Storm 0558 forjar sus propios tokens de autenticación para acceder a sistemas de usuarios empresariales de sistemas de Microsoft en la nube. Así que ya tenemos resuelto aquí el misterio de cómo estos cibercriminales pudieron comprometer esta clave criptográfica. Lo curioso es que Microsoft no indica cómo estos cibercriminales comprometieron la cuenta de este ingeniero de Microsoft.
¿Y por qué? Bueno, pues porque realmente no lo saben. Debido a políticas de retención de logs, Microsoft dice que no sabe a ciencia cierta si este fue realmente el caso de cómo Storm 0558 exfiltró la clave criptográfica o si lo hizo de otra forma, pero comentan que este es el caso más probable. Bueno, aquí como dice el dicho, en casa del herrero, cuchara de palo. Microsoft no tiene los logs sobre el compromiso de su ingeniero, qué irónico. Y esto de los logs está en línea con el problema que identificaron muchos usuarios de sistemas en la nube de Microsoft a raíz de este incidente, cuando se dieron cuenta de que si no pagaban extra para el nivel premium, no tenían acceso a logs cruciales para determinar si se les ha comprometido. Según leía la noticia y un poco intentaba atar cabos, me surgió una contradicción en la política de retención de logs que comenta Microsoft. Por una parte tenemos que Microsoft dice que no tienen logs suficientes para determinar a cómo fue exactamente la forma en la que Storm 0558 comprometió la cuenta de uno de sus ingenieros, ni b cómo pudieron exfiltrar la clave criptográfica. Si la primera actividad de compromiso data del 15 de mayo de este año y la fecha de publicación del incidente de seguridad es del 11 de julio, podemos deducir que Microsoft no guarda logs relacionados con su entorno de depuración por más de 2 meses. Y, por otra parte, tenemos que el volcado de memoria que se creó en abril de 2021 ha estado en el entorno de depuración por más de 2 años. Así que estoy un poco confuso. ¿En qué quedamos, Microsoft? ¿Tienes logs o no los tienes? ¿O quieres hacerte el loco y escurrirte de publicar cómo fue realmente el compromiso? Entiendo que igual se tienen políticas diferentes en función del tipo de información que se registra, que se guarda. De esta forma se pueden tener que datos de logs de acceso y otro tipo de actividad de usuario se pueden retener, por ejemplo, por 2 meses, como en este caso, que más o menos se puede deducir, y temas como volcado de memoria por más tiempo, en este caso por incluso más de 2 años, algo que es casi decir como de manera indefinida. Una no muy buena práctica, por cierto. Uno esperaría que, después de la investigación e identificación de la causa raíz del problema, el dump se eliminara, pero aún estaba ahí más de 2 años más tarde. Podríamos pensar que aún no habían resuelto el problema, y por eso estaba todavía el dump en el sistema, en el entorno de depuración. Pero no creo que una empresa de tal calibre como Microsoft tarde más de 2 años en determinar la causa de ese problema asociado con ese crash dump en concreto. Así que esto es algo que Microsoft se tendría que replantear. Bueno, pues esta es una pieza del puzzle que ya tenemos resuelta, el cómo han podido comprometer la clave criptográfica. Pero el otro misterio por aclarar un poco más es por qué exactamente es que pudieron acceder a sistemas empresariales con un token de autenticación de usuario consumidor. Como ya comenté en el episodio 103, los cibercriminales pudieron utilizar una clave de firmado de usuario consumidor para forjar tokens de acceso a entornos empresariales de Outlook Web Access y Outlook.com, como los de agencias gubernamentales de Estados Unidos. El suceso fue que, para poder seguir ofreciendo servicios a escala, Microsoft decidió lanzar un servicio de metadatos de claves criptográficas a finales de 2018. Además de ofrecer acceso a esta nueva funcionalidad, también actualizó la documentación asociada, clarificando los requisitos para la validación de las firmas digitales. Es decir, qué se necesita para validar una firma de usuario consumidor y también qué se necesita para hacer lo mismo con una clave de usuario empresarial. Esto significa que la documentación incluía la sintaxis de la función específica, cómo llamarla, qué variables o qué contenido de datos se le tenía que pasar para poder validar esta firma. Sin embargo, por otro descuido, Microsoft no implementó de forma correcta unas librerías preexistentes antes de publicar este servicio y que utilizó como parte del mismo. Por lo tanto, las firmas de claves de usuarios consumidores podían resultar en una validación correcta y ofrecer acceso a sistemas de usuarios empresariales, y viceversa. Pues es debido a este fallo en la API llamada Get Access Token for Resource API que los cibercriminales pudieron acceder a entornos empresariales con tokens de autenticación de entorno consumidor.
Lo curioso es que Microsoft dice que sus ingenieros actualizaron sus sistemas de correo electrónico, esto me refiero a Outlook Web Access, Outlook.com y Exchange Online, en 2022 para que utilizaran este nuevo servicio publicado en 2018, quienes asumieron que las librerías utilizadas por la API realizaban de forma apropiada la validación de firmas y no aplicaron ninguna modificación. Por lo tanto, los sistemas de email de Microsoft permitían el acceso a sistemas de correo empresarial con tokens de seguridad firmados con claves de usuario consumidor, ya incluso desde 2022. A modo de marco temporal y de fun fact, de tema interesante, comentar que la clave de firmado había caducado el 4 de abril de 2021, muy cerca de la época en la que se creó el volcado de memoria, por lo que otro fallo es que sus sistemas no deberían haber aceptado un token de autenticación firmado con una clave criptográfica caducada. Ahí quedan identificados todos los fallos de Microsoft, pero bueno, al menos han venido con todo este análisis de cara al público y también han mencionado en su comunicado reciente que han arreglado todos los fallos descubiertos. En primer lugar, mencionan que han identificado y resuelto la condición de carrera que permitía que la clave de firmado estuviera en volcados de memoria. En segundo lugar, comentan que han mejorado la prevención, detección y respuesta a la inclusión de material criptográfico en volcados de memoria. También comentan que han mejorado los escaneos de credenciales para una identificación más eficiente de material criptográfico en entornos de depuración. Y finalmente han publicado actualizaciones a librerías de autenticación utilizadas en la validación de claves criptográficas y la documentación asociada. Además de todo esto, Microsoft ha revocado la clave de firmado MSA comprometida para evitar que se puedan forjar otros tokens de autenticación y comprometer otras cuentas. Y mencionan que han investigado y no han encontrado evidencia adicional que indique acceso no autorizado a otras cuentas de usuario utilizando la misma técnica de forjado de tokens de autenticación de entornos cruzados, es decir, de entorno consumidor a entorno empresarial. ¿Cuál es el impacto de todo esto, además de poder acceder a correos electrónicos de 25 organizaciones relacionadas con el gobierno de Estados Unidos, que es ya de por sí bastante grave? Pues investigadores de Wiz, una empresa creada por ex empleados de Microsoft y una de las más famosillas en el mundillo de ciberseguridad en la nube hoy en día, y que utiliza inteligencia artificial, según dicen ellos, para identificar incidentes de seguridad en la nube con más eficiencia, precisión y más rapidez, pues comentan que la clave de firmado MSA comprometida podría haber permitido a los atacantes forjar tokens de autenticación e impersonar a cualquier cuenta de aplicaciones de la nube de Microsoft o en los entornos de las empresas afectadas, incluidas cuentas privilegiadas como administradores de plataformas en la nube, estilo Outlook, SharePoint, OneDrive y Teams, así como aplicaciones basadas en autenticación con Azure Active Directory, lo que incluye la funcionalidad de hacer login con Microsoft o Login with Microsoft, que seguro que lo habéis visto. Esta funcionalidad que se puede utilizar en muchas páginas web para hacer login con otros proveedores de identificación y autenticación, como Microsoft, Google y similares. En definitiva, Storm 0558 podría haber utilizado la clave de firmado que comprometieron para obtener acceso a cualquier aplicación como cualquier usuario con el mayor nivel de privilegios. En base a todo esto, tenemos que tomar tiempo para reflexionar y aprender de este incidente y hacernos preguntas autocríticas como ¿mis sistemas exponen material criptográfico o tokens de autenticación en volcados de memoria cuando se produce un fallo? ¿Guardo los volcados de memoria en segmentos de red expuestos a Internet o a zonas no seguras como de empresas de terceros? ¿Recopilo logs suficientes con información adecuada para determinar incidentes de seguridad? ¿Protejo las claves criptográficas en un entorno aislado y solo las uso en sistemas online cuando las necesito y de forma temporal? ¿Mi compañía o negocio ha facilitado demasiado el acceso cruzado de entornos de distintos niveles como consumidores y empresas? Bueno, estas son unas cuantas, se me podrían haber ocurrido más, pero ahí tenéis un poquito la idea de este ejercicio que deberíais hacer.
Y de aquí, de este estudio, de este análisis autocrítico, podríamos definir mejores prácticas de seguridad, como por ejemplo, la primera es: los volcados de memoria no deberían contener datos confidenciales como claves criptográficas y deberían utilizarse solo en sistemas de depuración y por un periodo limitado, no 2 años, léase. En segundo lugar, podríamos decir que los logs de actividad de usuario de entornos críticos como producción o depuración deberían contener información que permita la identificación de incidentes de seguridad. En tercer lugar, las claves criptográficas de firma no deben estar accesibles online cuando no estén en uso, es decir, que deberían estar siempre en un sistema air-gapped, aislado, seguro, y cuando se tenga que utilizar, moverlas de forma temporal al sistema online que lo necesite. Y en último lugar, podríamos decir que la autenticación sólida es esencial para todos los usuarios y no debería tener fallos. El tema de que se puedan utilizar tokens de autenticación para acceder a entornos cruzados es un riesgo de seguridad que se debería haber identificado con anterioridad. Quiero cerrar un poquito también con contexto político de este ataque. Según comentó Microsoft, el grupo de cibercriminales al que nombró Storm 0558 tuvo acceso a los sistemas de correo electrónico de múltiples empresas desde el 15 de mayo de este año. 2 de los objetivos comprometidos fueron Gina Raimondo, que es la secretaria de Comercio de Estados Unidos, y también Nicholas Burns, que es el embajador de Estados Unidos para relaciones con China. Esto fue algo muy oportunista, o digámoslo, qué coincidencia, ya que ocurrió escasas semanas antes de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, viajara a Pekín para conversar sobre restricciones de exportación de tecnología de Estados Unidos a China. Y una de las tácticas de negociación del gobierno chino es espiar a su oponente e intentar conocer sus intenciones en la negociación para ir un paso por delante y obviamente tener la ventaja en las negociaciones. En este aspecto, en relación a estas limitaciones de exportación de tecnología, Biden prohibió a Nvidia que pueda vender sus GPUs más potentes, las A100 y H100, tanto en China como en Rusia, para de esta forma poder entorpecer el desarrollo de inteligencia artificial en ambos países. Pues ahora, a principios de este mes de septiembre, el gobierno de Biden ha vuelto a imponer otra restricción, ha ido un paso más allá, y no permite ahora a Nvidia vender tampoco estos modelos de GPU en Oriente Medio, porque sabe que algunos de estos países los revenden a China y Rusia. En su lugar, ahora Nvidia vende allí, tanto en China, Rusia como en Oriente Medio, unos modelos de GPU similares, los A800 y H800, pero con menos poder de computación. Esto es muy interesante, porque normalmente lo que vemos en las noticias es que los chinos y otros enemigos de Estados Unidos normalmente espían a departamentos del gobierno y otras organizaciones relacionadas con armamento militar o agencias de seguridad. Sin embargo, ahora parece que el Departamento de Comercio es uno de sus objetivos predilectos. Y como digo, todo esto viene motivado por el tema del entorpecimiento del desarrollo de la inteligencia artificial en China, lo que confirma que los chinos están muy metidos en la carrera de esta inteligencia artificial. Algo a destacar de este incidente es que los chinos no han ido directamente a comprometer de forma quirúrgica los sistemas de su objetivo. Como digo, estas personas involucradas en las negociaciones de exportación tecnológica de Estados Unidos a China, sino que en este caso fueron un paso más allá y a una escala mayor y se han centrado en atacar a uno de los entornos en la nube más grandes del mundo, Microsoft Azure. Y esta capacidad ofensiva, junto con las fallas defensivas y de seguridad de Microsoft, un tanto obvias, hay que decirlo, dan escalofríos. Y con esto, queridos oyentes, llegamos a la pregunta del episodio, que es la siguiente. Para aquellos que seáis clientes de servicios de Microsoft en la nube, y para los que no seáis, bueno, os lo podéis imaginar, podéis poneros en ese caso. En base al reciente incidente de seguridad sobre el compromiso de la clave MSA por parte de este grupo chino APT Storm 0558, ¿os iríais de Microsoft a otros proveedores en la nube? Y como siempre os damos 4 respuestas. La primera es no merece el esfuerzo, tengo descuento, total, estoy bien.
La segunda es, no, da igual, esto le va a pasar a otros proveedores en la nube tarde o temprano. La tercera es, sí, lo estamos planificando. Y la última es, sí, ya lo hice inmediatamente después de escuchar el episodio 103. Así que ya sabéis lo de siempre, votad en Twitter y comentamos los resultados en el próximo episodio. Me gusta que tengamos estas noticias de follow-up, de seguimiento de noticias anteriores, que siempre es importante mantener el ojo, porque hay cosas que al fin y al cabo, cuando os las traemos, pues todavía, como queremos cubrir la actualidad, pues siempre puede pasar que se desarrolla la noticia, así que muy bien traída esta Alexis. Por mi parte ya, como nos vamos a la hora, dejaros aquí. Muchas gracias como siempre, no hay mucho más que decir. Acordaos que si os interesa aprender sobre seguridad web, tenéis el curso, os dejo el enlace en las notas del episodio y espero que nos escuchéis para la próxima semana con nuevas noticias que os traeremos. Un gusto, una alegría muy grande, un placer que nos sigáis escuchando episodio tras episodio, queridos oyentes, y que nos apoyéis online, en el ciberespacio, en las redes sociales, en las plataformas de podcast y en Discord. Así que, de nuevo, toda vuestra colaboración es muy bienvenida y seguid así. Muchas gracias por vuestro apoyo. Adiós, adiós. Chao, chao, nos escuchamos. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.